Bueno, les doy nuevamente una cordial bienvenida a esta serie de complementos formativos del postdoctorado. Ya tuvimos dos el año pasado, la conferencia de la doctora Nandita Sharma de la Universidad de Hawái, que nos habló sobre el postcolonialismo en el mundo actual, y luego la conferencia del doctor Roberto Bovela, que problematizó la cuestión de la neurodiversidad en clave de educación superior. El día de hoy recibimos a la doctora Soledad Bercelino, ya, y de manera particular, antes de leer su currículum académico, Soledad es una compañera en muchas actividades que tenemos, una persona que ha sido fundamental para que algunos temas en el CLEI se hayan movilizado, y me llena de orgullo que una profesora que se ha dedicado a investigar y a entender los marcos epistemológicos hoy día pueda conversar con ustedes sobre esta cuestión, más allá de la retórica discursiva que tiene, sino que el trasfondo heurístico me parece que tiene una mirada muy asertiva, muy profunda en torno a eso. Y además, bueno, Soledad, me une una amistad intelectual con ella y un cariño especial, entonces para mí es, gracias Sole por estar acá. Eh, Soledad es doctora en Ciencias de la Educación por la Universidad de Córdoba, también posee un magíster en Sociedad y Instituciones de la Universidad de San Luis de Argentina, y es licenciada en psicopedagogía, y producto de esto es que yo la conocí leyendo sus trabajos sobre epistemología de la psicopedagogía, que en aquel entonces me parecían que eran trabajos que siguen iluminando, pero quería decir en el aquel entonces porque eran los trabajos más serios que yo revisé y que he revisado en su momento para problematizar ese campo que es tan ambiguo, ¿no? Además, es profesora adjunta regular con dedicación completa en el área de teoría y metodología de la investigación en la Universidad Nacional de Río Negro, y es asistente de docencia regular con dedicación simple en la Universidad Nacional del Comahue. Es docente de posgrado en la Universidad de Río Negro, del Comahue y de La Plata. Como investigadora se inició durante la formación de grado en proyectos de investigación del CURSA, fue becaria de iniciación y perfeccionamiento del programa de formación de investigación en la Universidad Nacional del Comahue y becaria por el programa Erasmus Plata entre 2014 y 2015. Integra el Centro Interdisciplinario de Estudios sobre Derecho, Inclusión y Sociedad de la Universidad Nacional de Río Negro, que además fue la directora fundadora, si es que no me equivoco, de ese espacio, e investiga sobre la relación entre condiciones institucionales y su impacto en el aprender. Está categorizada como investigadora nivel 3 en el programa de incentivos. Ha dirigido 6 proyectos de investigación, 3 de ellos en la Universidad Nacional del Comahue, y es autora de artículos, capítulos de libros, informes técnicos y libros, entre ellos los titulados La escuela y los desencuentros con el saber, en 2018, Transiciones hacia una comprensión multidimensional de los procesos institucionales y subjetivos implicados en los inicios de los estudios universitarios, que actualmente se encuentra en prensa. Es a su vez directora de tesis de grado, posgrado, becas de iniciación en la investigación, becas SIN y becas doctorales del CONICET. Ha sido directora de la carrera de psicopedagogía en la Universidad del Comahue, Nacional del Comahue, y también ha sido directora de la Escuela de Docencia de Humanidad y Estudios Sociales, sede Atlántica de la Universidad Nacional de Río Negro. Bueno, Sole, bienvenida a este espacio. Esperamos que te sientas muy cómoda, y invito a todos nuestros participantes a que, bueno, aprovechen esta conferencia con la doctora Soledad Bercelino. Sole, adelante, muy bienvenida. Gracias por Bueno, estar aquí. muchas gracias Aldo por siempre, por tu hospitalidad, por tu amabilidad, y bueno, no mucho más que agregar, más eso, bueno, que para mí Aldo y el CELEI son compañeros de trabajo, digamos, hemos en estos años, a partir de la tarea, porque nada más que digamos, convocados por la tarea, sostenido una relación de trabajo, en el mejor concepto del trabajo, que es esto de la producción, de vehiculizar allí en el trabajo nuestras inquietudes y nuestros desvelos y ese afecto, ¿no? Esa afectividad que hace que moviliza. Bueno, para mí es un honor y me empieza a dar un poco de nervios estar en esta instancia con doctores, con colegas, así que la pensé y ahora la estoy, mientras los escuchaba y escuchaba, digamos, quiénes eran los interlocutores, pensando esta conferencia, esta clase, este encuentro,
como un encuentro en donde me imagino que, digamos, desde mi recorrido de estos más de 15 años y de mi vínculo con la epistemología, creo que voy a traer algunos puntos en los que se van a encontrar ustedes y sobre algunos puntos que voy a poner sobre la mesa, ustedes son los especialistas. Entonces me parece que esta conversación sobre la epistemología, desde la epistemología, puede ser un ordenador para ubicar sus trabajos y un punto de contacto entre todos los trabajos en su diversidad, ¿no? Bueno, traje un PowerPoint para compartir, solo a título de cómo uno se pone, se maquilla para la clase, también eh, trae, nada, la clase es algo preparado, es algo que traemos para compartir, así que lo pienso de esa manera este PowerPoint. Primero quiero contarles, digamos, de dónde, digamos, porque hablo de epistemología sin ser una filósofa, ¿no? Sin ser alguien del campo del campo de la filosofía, que es un poco una primera disputa que puede haber, ¿no? Que consideren que pueden pensar en términos epistemológicos o desde el foco epistemológico quienes son filósofos, ¿no? Eh, Como le decía Aldo, yo en mi maestría la hice en una maestría que la dirigía una epistemóloga argentina, una filósofa de la ciencia argentina muy importante, que se llama Violeta Guyot, ¿sí? Violeta Guyot es de la Universidad Nacional de San Luis, profesora emérita, y su investigación es epistemológica, intenta analizar epistemológicamente lo que ella llama prácticas de conocimiento o prácticas de saberes. Y entre las prácticas de saberes, ella ubica la ciencia, pero ubica otras prácticas de saberes también susceptibles de ser analizadas epistemológicamente, como son las prácticas docentes y las prácticas profesionales de intervención profesional, porque ella considera que en las tres prácticas, hay saberes involucrados y por lo tanto son susceptibles de interpelación, de análisis, de revisión epistemológica. Entonces, como mi maestría estaba dirigida por Violeta, la maestría tenía, aunque era en análisis institucional, tenía una impronta epistemológica muy, muy fuerte, tenía una materia fuerte de epistemología y estaba imbuida por estas características que tienen los trayectos formativos vinculados a quienes los han gestado, pensado y los llevan adelante. Eh, También en mi trabajo como profesora regular en el área de teoría y metodología de la investigación, en las dos universidades, he trabajado muchos años a los estudios de licencia en la materia de epistemología disciplinar de la psicopedagogía, que implica todo un esfuerzo por reconstruir y construir y proponer una epistemología o al menos algunas reflexiones epistemológicas eh, para la psicopedagogía, pero también he dado epistemología o he trabajado en cursos de epistemología en otras disciplinas, como el trabajo social, por ejemplo. Eso me ha llevado a encontrar, a salir de del pequeño mundo de mi disciplina con sus problemas y empezar a encontrar puntos en común de otras disciplinas como el trabajo social, que parece distinta, pero digamos que comparten problemas epistemológicos comunes. También en este contexto de formación he tenido la posibilidad de dirigir al menos dos trabajos de investigación de grado, pero con alcances para mí son trabajos muy profundos que podrían asemejarse a un posgrado, de epistemología disciplinar, el trabajo de Romina van der Heuvel, que está publicado por el CELEI en una de las revistas de polifonía, en donde Romina analiza el desplazamiento de conceptos entre teorías diferentes que vienen a aportar al campo de la psicopedagogía, usando el marco conceptual de Georges Canguilhem, un historiador de la ciencia francés. Y ahora más recientemente hay un trabajo que tal vez nos haga el honor de publicarlo como un libro, un trabajo que analiza la situación de la disciplina psicopedagógica en América Latina. Entonces, siempre estoy conectada, si bien no hago investigación epistemológica propiamente, nunca he dejado de interrogarme y de generar espacios para investigar en términos epistemológicos en este tiempo. Y el encuentro con el CELEI es, digamos, si uno trabaja con el CELEI, no puede dejar
no puede eludir la pregunta epistemológica, porque, digamos, una de las cosas que distingue el trabajo intelectual del CELEI y el de Aldo en particular, es sus desvelos por conceptualizar, por traer claridad, por interpelar también, por polemizar en torno a la epistemología de la educación inclusiva. Desde esos lugares es que armé esta propuesta de conversación. Yo no sabía bien digamos, con quién me iba a encontrar, entonces voy a arrancar con una introducción como para marcar posición de qué conceptualizo yo por epistemología, digamos, desde qué marco estoy trabajando cuando pienso en la epistemología. Ahí voy a trabajar, bueno, una pequeña definición, porque la epistemología es un concepto polisémico, entonces decir cómo lo entendemos no es menor. Voy a trabajar ahí un poco la discusión en torno al objeto de la epistemología, porque no hay acuerdos acerca de cómo se comprende ese objeto que es la ciencia, ¿sí? Un poco hablar del proceso de institucionalización de la epistemología y qué trajo aparejado ese proceso de, de, de institucionalización, ¿no? Desde aquella pregunta cartesiana que puede suponer el inicio de la filosofía de la ciencia, o si remontamos más antiguamente la filosofía griega, hasta el Círculo de Viena como espacio que autonomiza este espacio de conocimiento que es la epistemología, y pensar un poco la discusión acerca de qué función cómo pensamos la función de la epistemología y su lugar en relación a la ciencia, que me parece que ahí es un punto central. Si lo vamos a pensar como un tribunal trascendental, externo a la ciencia, o si lo vamos a pensar como un acompañante reflexivo. Luego, quiero contarles algunas de las digamos, problematizaciones no actuales, le puse, ¿no?, del campo epistemológico de las ciencias sociales y humanas. Es posible que de esto ustedes sepan tal vez más que yo, digamos, o de algunos de los aspectos hayan profundizado más que yo por sus trabajos de investigación y de especialidad, ¿no? Pero lo que quiero marcar es que hay algunas discusiones que todavía, que hoy se dan, que parecieran estar saldadas en el campo de la epistemología, o que tienen más de 100 años en el campo de la epistemología y todavía estamos manteniendo. Después otras que yo considero que sí son un poco más actuales, que son de los últimos 20, 30 años. Bueno, esas son las que yo pienso que son las últimas problematizaciones en el campo de la epistemología de las ciencias sociales y humanas. Y finalmente, un punteo de algunos de los temas, pero muy poquitos, también para discutir, que creo que serían los aportes de la epistemología a una comprensión de las prácticas de saberes en torno a la inclusión. Ese sería como el eje de la conversación. Que tal vez ahora aventuro eh, pueda ser una forma de ordenar, digamos, o sea, no de traer novedad, sino tal vez de ordenar y de generar una conversación común entre, entre nosotros, y pensando que estoy dialogando con 10 profesores investigadores, ¿no? eh, inscriptos, porque se están haciendo este postdoctorados, porque ya están inscritos en el campo de la perspectiva de la epistemología crítica, ¿no? Entonces, o de las nuevas epistemologías. Entonces, tal vez esta presentación es una nueva forma de ordenar la conversación y de generar una conversación común, ¿no? Pienso que ese puede ser el sentido de este encuentro. Bueno, ¿puedo pasar? ¿Me pasa esto? Ahí está. Bueno, a ver, la definición de la epistemología tal vez sea una idea de perogrullo, digamos, pero bueno, su origen etimológico tiene que ver con esta idea de un discurso sobre la ciencia, ¿sí? Un discurso, un estudio, logos sobre la episteme, sobre la ciencia. Eh, la noción de epistemología, cuando uno empieza a analizar textos en otros idiomas, digamos, se usa a veces de manera indistinta y a veces de manera bien distinta el concepto de epistemología como homólogo al concepto de filosofía de la ciencia. Eh, en algunos otros casos aparece epistemología como homólogo al concepto de gnoseología. Uno cuando lee textos, digamos, quiero decir con esto, un texto de filosofía de la ciencia, pues es un texto epistemológico, un texto de epistemología también puede ser un texto epistemológico. Esa polisemia responde a tradiciones teóricas, la tradición francesa, la tradición anglosajona, pero también en cada caso lo más interesante va a tener que ver con qué alcance se le da a la reflexión
según nosotros hablemos de epistemología o de filosofía de la ciencia o de gnoseología. En cualquier caso, siempre que hablamos de epistemología, hablamos, y esto Aldo lo dice en uno de los textos, últimos textos que leí, de una y también lo dice en Folari, de una reflexión que es abstracta necesariamente. La epistemología es una metaciencia, van a decir algunos, ¿sí? Es una reflexión sobre la ciencia. La epistemología no nos dice sobre las ciencias en particular, no desarrolla conocimiento específico sobre las ciencias en particular, sino que es una meta reflexión sobre las ciencias, ¿sí? Hay una figura que usa Bachelard en su obra que me parece que es, y si hay un colega acá psicoanalista que es muy interesante, Bachelard fascinado por el psicoanálisis freudiano, que es contemporáneo a su obra, él dice que la epistemología, que la filosofía de la ciencia, que su filosofía eh, es a la ciencia lo que el psicoanálisis al paciente, ¿no? La epistemología hace con la ciencia lo que el psicoanálisis hace con los pacientes, que es hacernos preguntas que no son las preguntas que la propia ciencia se hace, sino que son preguntas otras, para que la propia ciencia encuentre su verdad que está en sí misma, ¿no? Diría, hace trabajar al paciente y le cobra. El que trabaja es el paciente y el que cobra es el epistemólogo. Bueno, el analista. En realidad, me parece a mí que esta figura es una figura muy clara porque empieza a encontrar, digamos, la epistemología con esas preguntas que son preguntas otras, porque son preguntas de fuerte raigambre filosófica, ¿sí? Eh, Interpela a la ciencia para que la ciencia encuentre sus puntos de demora, para que la ciencia encuentre el cono de sombra, como dice el propio Bachelard, ¿no? Que la luz deja, ¿no? Que la ciencia ilumina, pero siempre deja un cono de sombra, para que encontremos nuestras propias cegueras, nuestras propias limitaciones. Eh, entonces, eh, es abstracta, porque es filosófica, porque siempre va a recurrir al campo de la filosofía, va a auxiliarse por conceptos del campo de la filosofía y después de otras disciplinas que voy a comentarles un poco ahora, como la sociología de la ciencia, la historia de la ciencia, eh, pero si bien es abstracta, es profundamente práctica en sus consecuencias, porque finalmente lo que la reflexión epistemológica genera es, y voy a volver esto al final, es una disputa acerca, o sea, lo que va a hacer la epistemología es problematizar, polemizar acerca de qué ciencia queremos, qué ciencia hacemos, al servicio de qué está nuestra ciencia, eh, qué mundo performa esa ciencia, qué subjetividad performa, qué hace, digamos. Entonces, si bien es abstracta, siempre es problemática. ¿Sí? Digamos, un análisis epistemológico no puede quedar bien con todo el mundo, va a quedar mal con más gente que con la que quede bien, porque justamente va a disputar un sentido, va a disputar una idea de ciencia, de disciplina, un concepto, lo que estemos analizando. En el campo de la epistemología por supuesto, hay un autor Padrón, que después si quieren yo les paso, yo al final puse bibliografía, a Padrón no lo cité, pero si a alguien les interesa, después puedo pasarle la bibliografía. Él hace una tipología de epistemologías, y hay muchísimas epistemologías, él además lo hace históricamente. Yo en principio voy a hacer una simplificación casi caricaturesca, pero para marcar posiciones, ¿no? Eh, en el campo de las epistemologías podemos pensar, digamos, como muchas divisiones, pero una primera gran división de aguas acerca y que marca un trabajo diferente de análisis epistemológicos es cómo entendemos aquello que vamos a analizar, que es la ciencia. ¿Sí? La ciencia de cuál se trate, la ciencia, digo en general, aspectos de esa ciencia, una categoría, un concepto, una práctica, una técnica, ¿sí? Eh, una epistemología va a decir que su objeto de estudio es el producto de la ciencia, ¿sí? Son las teorías, ¿sí? Es la ciencia hecha, va a decir Heller en Argentina. O también la gente de Norcetina, es el producto, lo que sale, el resultado, lo que está expresado en un paper, en un libro, en una técnica, ¿sí? Es la perspectiva que se llama internalista, ¿no? Que mira la ciencia como
una actividad intelectual que se expresa en teoría, que se expresa en tecnología, que se expresa en ciertas prácticas que son lenguaje, nada más, ¿sí? O la perspectiva que va a pensar que cada vez que hablamos de una producción científica, sea cual sea un concepto, una teoría, una técnica, una tecnología, lo que sea, estamos hablando de una práctica social. Estamos pensando la ciencia como práctica social, ¿sí? Y no poder, y por lo tanto hay que analizarla en ese en clave de práctica social, como analizamos otras prácticas sociales, en clave sociológica, en clave histórica, ¿sí? En clave subjetiva, ¿está? Y también en clave lógico-inferencial y demás. Esa es la primera gran división de agua, ¿sí? Quienes se focalizaron en la perspectiva internalista de la ciencia, ¿sí? Aquellos que dividieron en contextos de justificación, de descubrimiento, justificación y aplicación, y que dijeron que el análisis epistemológico era solo tenía que circunscribirse al contexto de justificación. Entonces, están los internalistas, los justificacionalistas, los que van a recurrir fundamentalmente al campo de la lógica, ¿sí? Hay una corriente muy fuerte que va a analizar en términos lógicos, porque va a focalizarse en el producto de la ciencia. ¿Y quiénes van a pensar? Que no se puede pensar ningún objeto de la ciencia, no se puede pensar la ciencia si no se piensa en clave histórica, en clave de práctica social, entonces atravesada por las relaciones de poder, por los intereses, eh, por, por, por decisiones, bueno, depende del autor que estemos trabajando, ¿sí? Que esos van a ser otros autores que van a tener otra mirada sobre la ciencia, ¿sí? Gran parte de la escuela inglesa, de la escuela anglosajona, aún con fuerte presencia en ciertos circuitos académicos, se inscribe con revisiones que la hacen un poquito más sofisticada, menos sofisticada, en la perspectiva de la ciencia como producto, en la perspectiva internalista, justificacionista, y gran parte de la escuela francesa, por supuesto, de las epistemologías decoloniales, de las epistemologías eh, feministas, la sociología de la ciencia, la historia de la ciencia, se van a inscribir en la perspectiva de la ciencia como práctica social. La epistemología ha seguido un proceso como otras ramas de la filosofía. Ustedes saben, la filosofía ha sucumbido al proceso de hiperespecialización de la ciencia, ¿sí? Ese proceso de fragmentación y de atomización y autonomización de las distintas ramas de la filosofía. Eh, Digo, uno puede encontrar reflexiones sobre el conocimiento, sobre qué conocemos, cómo conocemos, ya en los griegos, ¿sí? La caverna de Platón es un tratado de epistemología. Lo que pasa es que en la filosofía clásica, la pregunta epistemológica está articulada a otras preguntas, la pregunta política, la pregunta estética, no está autonomizada, ¿sí? No hay un texto específico que solo se va a preguntar por el saber. Los textos filosóficos de la filosofía clásica integran de manera holística las preguntas por el saber, por el poder, por la ética, por la política, etc. Uno puede ubicar, digamos, como el inicio de esta pregunta específica por la ciencia, no por el saber en general, sino por el saber científico, en la pregunta cartesiana, ¿sí? La filosofía moderna con Descartes, pero de ahí en adelante, es una filosofía que va a estar abocada a querer fundamentar esa práctica social revolucionaria que es la práctica científica, que tiene su momento de recreación y de fuerte ímpetu en la modernidad, ¿sí? Eh, todos los filósofos modernos, la mayor parte de los filósofos modernos van a recurrir, digamos, a una explicación que va a fundamentar, a dar los fundamentos de esa nueva forma de producir conocimiento y de hacer en el mundo, que es la ciencia, ¿sí? La gran disputa entre racionalistas, realistas, el racionalismo, el realismo, apunta a esto, a producciones en torno a la pregunta de cómo se conoce, pero fundamentalmente cómo conoce la ciencia
en particular cómo conoce la ciencia de la modernidad, que son las ciencias naturales y las ciencias experimentales, ¿sí? Las ciencias del universo, ¿sí? Eh, un icono posterior de la epistemología va a ser la creación del Círculo de Viena, ¿sí? En 1927, que el Círculo de Viena surge en un contexto, nosotros decimos que el Círculo de Viena, no, iba a decir, no, la Escuela de Frankfurt, no, pues voy a contar la historia de la Escuela de Frankfurt, de por qué la Escuela de Frankfurt se hizo con capitales argentinos. Nos sentimos el centro del mundo, pero tenemos argumentos de por qué la Escuela de Frankfurt se deshizo con capitales argentinos. Bueno, pero el Círculo de Viena surge en un momento en donde fundamentalmente matemáticos y lógicos se reúnen a leer la obra del primer Wittgenstein, ¿sí? Que, bueno, después cuando si se hubiesen sabido que venía un segundo Wittgenstein, hubiese sido realmente problemático para ellos, pero el primer Wittgenstein es un lógico matemático, un autor del campo de la lógica matemática, que va a intentar generar una retraducción en el lenguaje lógico-matemático del lenguaje de la ciencia que en ese momento se considera ciencia, que las ciencias duras, las ciencias experimentales, las ciencias de la naturaleza. Fundamentalmente como le decía, lógicos, matemáticos, algunos físicos, que se reúnen a leer la obra de Wittgenstein porque promete la obra de Wittgenstein cumplir con una ilusión bien neurótica, y vuelvo acá a hacerle un guiño al colega psicoanalista, que es lograr que no haya malentendido en el campo del lenguaje, lograr un lenguaje único, universal para el campo de la ciencia, y quien nos iba a dar las herramientas para ese lenguaje en el cual no había lugar al malentendido neurótico, que es el lenguaje lógico-matemático. Con el Círculo de Viena es como que se institucionaliza y autonomiza este espacio que es la epistemología, que hasta ese momento era un capítulo más de la reflexión filosófica, ¿sí? Empieza a haber revistas de epistemología, congresos de epistemología, autores que leen los epistemólogos, etcétera, etcétera. Resulta curioso bueno, el Círculo de Viena va a fundamentar a toda la filosofía anglosajona, o sea, va a ser la base de la filosofía anglosajona del siglo XX. Eh, gran parte de esa filosofía va a discutir con alguna de las premisas del Círculo de Viena, pero esa discusión va a estar dentro del gran programa del Círculo de Viena, que tiene que ver con lograr una ciencia exenta de valores, una ciencia que sea precisa, digamos, la epistemología va a dar herramientas para garantizar la verdad de los enunciados científicos y para poder discriminar enunciados científicos de enunciados pseudocientíficos, ¿no? La gran preocupación del Círculo de Viena en ese contexto, también de otros círculos, como el círculo eh, eh, como el trabajo de Reichenbach u otros autores, va a ser poner una línea que divida la ciencia de la ideología, pero en un contexto en donde esa división es una división, yo diría, de resistencia, ¿sí? De resistencia al poder, porque es en un contexto de avanzada de estados totalitarios sobre la ciencia, ¿no? Entonces, estos autores en su momento surgen con estos autores, estos movimientos, con una finalidad de resistencia al poder hegemónico y luego se transforman en, en, en círculos hegemónicos para prescribir qué es ciencia y qué no es ciencia, ¿sí? Lo que digo es que gran parte de la filosofía del siglo XX, por lo menos la que se inscribe en lo que se llama la escuela inglesa, va aún discutiendo premisas del Círculo de Viena, inscribirse en ese programa. Pero contemporáneamente ya había otra epistemología, ya había otros desarrollos de filosofía de la ciencia, como siempre ha pasado, ¿no? Contemporáneamente aparecía un Bachelard, un Canguilhem, van a ser la base de la filosofía francesa, por ejemplo, del siglo XX, que empezaban a discutir, digamos, y a pensar digamos, una ciencia limitada, siempre limitada, una ciencia, o sea, empezaban a focalizar en los límites de la ciencia, en sus condiciones de posibilidad. Eh, entonces, lejos de buscar la garantía de verdad, interrogaban justamente la condición de límite que tenía
la ciencia y sus productos. Eh, Otra gran división, entonces, además esta división de cómo pensamos la ciencia y cómo, si como producto, como práctica, otra división, digamos, que surge, que tiene que ver con el Círculo de Viena o la filosofía inglesa y con esta otra filosofía, una división de aguas profundas, es el lugar que le van a dar, la función que le van a asignar a la epistemología, ¿sí? Y para mí ese es el punto más crítico que creo que aún hoy uno lee textos de epistemología que dicen inscribirse en perspectivas críticas, pero que recaen en una función propia del Círculo de Viena, de terminar analizando, digamos, de constituirse como tribunales trascendentales, porque finalmente, digamos, el Círculo de Viena y sus sucesores, digamos, van a pensar en la epistemología como una prescripción, ¿sí? Es decir, a la epistemología como una disciplina normativa, que va a dar pautas de cientificidad, que la tarea del epistemólogo va a ser construir, establecer y vigilar, digamos, la aplicación de pautas de cientificidad que dividan ciencia de pseudociencia, ¿sí? Eh, esta es una función posible de la epistemología. Esto lo dice Roberto Folari, que es un epistemólogo argentino. Hay una corriente, digamos, que se va a instituir como esto, como este tribunal trascendental. Tribunal que a priori de la ciencia, a priori en el sentido de ajeno a la ciencia, ¿sí? Desconectado de la ciencia, fije pautas de cientificidad para todas las ciencias, ¿sí? Eh, y controle su aplicación, ¿sí? Un tribunal que lo que va a garantizar es la verdad de los enunciados científicos, ¿sí? Otra mirada para la epistemología, perdón, vuelvo atrás, esta versión de cientificidad puede cambiar de máscara. Ya hoy es políticamente incorrecto decir esto es científico o no es científico, ¿no? Entonces aparecen otras formas de construcción de esa delimitación, ¿no? Esto es disciplinar, no es de la disciplina, esto es, digamos, aparecen otras formas de establecer esas delimitaciones que finalmente hacen una línea divisoria entre lo que queda adentro y lo que queda por fuera, ¿no? Esa es una versión de la epistemología que yo creo que debemos vigilar para no recaer, ¿no? Porque aparece siempre como amenaza, ¿sí? Creo que habita en nuestra cabeza y aparece como amenaza, ¿no? Esta delimitación de cientificidad o sus derivados contemporáneos. La otra perspectiva es una perspectiva que va a pensar a la epistemología como a la epistemóloga, a la epistemología como un acompañante reflexivo de la ciencia, ¿sí? Esto también es de Folari. Es decir, como un par, como esto que les decía al principio, como una disciplina que aporta preguntas que no son científicas, porque no son en los términos de la misma ciencia, que aporta preguntas que no son científicas, pero que permiten volver a pensar nuestras ciencias, nuestras disciplinas. Por lo tanto, que no es a priori, sino que es a posteriori, ¿sí? Es decir, no se puede pensar independientemente de la ciencia, sino conjuntamente con la ciencia, ¿sí? Y que no se puede pensar para todas las ciencias igual, sino que va a abordar las problemáticas, los interrogantes de manera situada, según digamos, las problemáticas propias de cada disciplina, y además yo diría en cada contexto en particular. Ya hoy queda muy claro que no podemos pensar los problemas de las ciencias de manera universal, porque poco se comparte de manera universal, hay que pensarlo de manera situada, también territorialmente. Esta perspectiva, por supuesto, es polémica porque trabajamos con casos concretos, con autores, con desarrollos, con categorías, con usos, con tecnologías. Entonces, digamos, no deja de ser polémica este tipo de acompañamiento, pero es un acompañamiento que va, digamos eso, que se tiene que hacer conjuntamente con los científicos, ¿sí? Eh, bueno, como panorama, entonces tenemos como tomas de posición. Si vamos a pensar
nuestro objeto sobre lo que reflexiona la epistemología como un producto cerrado, o lo vamos a pensar como una práctica social, ¿sí? Y luego, si vamos a ubicarnos en un lugar de normativo, de tribunal trascendental, que de manera a priori la ciencia vamos a establecer pautas para establecer la cientificidad o no de los conceptos, o vamos a pensarlo como acompañante reflexivo, como haciendo preguntas de otro tipo a la producción científica. También hay una idea de temporalidad ahí, ¿no? Si uno, si uno juega, digo, cuando uno juega un juego, cuando juega la rayuela, juega, sabe las reglas y juega. El epistemólogo vendría a interpelar por qué esas reglas y no otras, por qué de esa manera y no de otra manera. Tal vez hay momentos en donde uno hace ciencia y ese momento es el momento de hacer. No quiero decir que haga ciencia sin reflexión, pero hay veces que hay que hacer ciencia y la reflexión puede venir en otro momento, ¿no? Digamos, ahí pienso también en eso, en que muchas veces cuando trabajamos intentando producir conocimiento, ¿sí? No repetir y demás, hay veces que la reflexión epistemológica tiene que tener un límite para que podamos producir y después volver a interpelarlo. También me ha pasado en mi trabajo en centros de investigación interdisciplinarias que me he encontrado con esto que decía Kuhn de la ciencia normal, ¿no? De, y uno flashea con eso, ¿no? Cuando se encuentra con disciplinas que hacen investigación, que son súper exitosas, pero que están en etapa de ciencia normal, en donde la discusión epistemológica, la pregunta acerca de que sobre un aspecto de la realidad puede haber perspectivas diferentes, que la teoría condicione lo que vamos a mirar, es inimaginable, es absolutamente ausente, no se gasta ni un ápice de energía psíquica en esa cuestión, y tal cual dice Kuhn, la energía psíquica está resuelta a resolver los problemas que las antiojeras del paradigma nos dice que teníamos que resolver, ¿no? Creo que las ciencias sociales, y ahora voy a hablar un poco de eso, porque una de lo que hemos aprendido con, digamos, con las problematizaciones no actuales, sino viejas, que la epistemología, los aportes de la epistemología a las ciencias sociales, eh, las ciencias sociales, digamos, estamos todo el tiempo imbuidas en esa discusión, ¿no? Epistemológica, y eso creo que es una fortaleza, lejos de ser una debilidad, ¿no? Cuando uno, insisto, encuentra otras disciplinas que están en etapa de ciencia normal, eh, digamos, advierte ahí las limitaciones de la ausencia de cualquier tipo de atisbo de duda epistemológica, ¿sí? Ni siquiera digo de discusión. Bueno, voy a avanzar así también podemos conversar, ¿no? Porque la idea también esto, insisto, que sea una invitación a conversar, a pensar juntos. Eh, hay una serie de problematizaciones que son no actuales. Digamos, Soledad, hay, ¿sí? Soledad, ¿puedo decir una cosita? Sí, claro, por supuesto. Preguntarte algo, Soledad. El asunto es, cuando tú dices con los científicos, con la ciencia, acompañante reflexivo, o sea, pues uno diría que ojalá, qué bueno que se pudiera, pero por lo menos en mi experiencia, y te digo la experiencia real, concreta de mi universidad, es que estos herederos del Círculo de Viena, digamos, lo que hacen es una práctica de exclusión de cualquier otra cosa que no sea ellos. Y entonces, cuando tú dices acompañarlo reflexivamente, no, casi que me siento primero culpable por no trabajar con ellos, pero No, el asunto es que, no, es que, o no sea, te invitarían a trabajar. Es que yo no no pienso me en las gustan, no epistemologías así. quieren, no quieren, No, no claro que quieren, no. y a veces hasta violentos se convierten, pues como Por supuesto, por por eso supuesto. acompañamiento reflexivo, yo no sé cómo sería eso. Bueno, es que en realidad ahí ese es el desafío, porque, digamos, eh, en mi experiencia, digamos, creo que lo que hay que hacer es un trabajo disociado. O tenés en los equipos de investigación a alguien que le guste, digamos, que su trabajo sea la investigación teórica, y ese es el que hace inscripto en esta perspectiva.
el acompañante, o sea, los herederos del Círculo de Viena, me gusta ese concepto, no le interesa el acompañamiento, porque ellos tienen prescripciones para todos, digamos, no le interesa pensar con el otro las limitaciones, las potencias, las condiciones de posibilidad, del hacer científico efectivo, digamos, sino que establecen a priori, independiente de la práctica científica efectiva, pautas acerca de cómo hay que hacer, ¿no? Y de lo que queda de un lado y de lo que queda del otro, que casualmente lo que queda del lado de la ciencia es lo que ellos hacen, además, ¿no? Acá digo, yo digo de inscribirse en la otra perspectiva, y una perspectiva en donde no es ir a buscar un epistemólogo, digamos, sino, digamos, o un filósofo, que puede ser, sino de decir, bueno, hay una tarea que es la epistemológica, que va a la par de la tarea científica, que podemos en los equipos de investigación tal vez, yo lo que sea, dividir en algún momento la tarea, hay que ver ahí cómo se resuelve eso, o podemos eh, pensar, digamos, en que en algún momento la reflexión tiene que estar, tal vez recurriendo a alguien, pero tiene que ser alguien inscrito en la misma perspectiva de uno, digamos, en pensar la ciencia como práctica social, en pensar en hacer esta tarea, alguien que se anime a hacer esta tarea de analista de la ciencia, ¿no? Así lo pienso, ¿sí? Pienso siempre en que a veces podemos crear figuras, construir figuras o roles o funciones que se asemejen a la de un analista de la ciencia, tal vez en la discusión con otros, ¿sí? O sea, que tengan efecto de análisis epistemológico, sin que sea un epistemólogo que venga con el diplomita a decir, acá vengo como epistemólogo a analizar lo que ustedes hicieron, sino que tenga efecto efectos de análisis epistemológico. ¿Se entiende? La condición de otredad, digamos, otro que escuche desde una mirada distinta, digamos, que interpele lo que hacemos, que nos pida razones, que nos haga volver sobre lo que hicimos, es una buena estrategia tal vez en esta cuestión. Y algo que tiene la perspectiva crítica es que puede entender que también va a someter a análisis ese tipo de maniobras que se dan en la academia, y entiende estas maniobras como parte de maniobras de poder dentro de la ciencia. Digamos, ya hay de la década del 60 en adelante, hay kilos y kilos de teorías de sociología de la ciencia, de Bourdieu a Norcetina, pasando por otros autores como un poco más contemporáneos, como John Locke, como... eh, ¿quién más? Esperen que me acuerde. Como... Sí, John Locke, eh, este francés, ya me va a salir. Bueno, que dan cuenta, espera que tengo más acá. Michel Calón, Bruno Latour, digamos, una serie de autores del campo de la sociología de la ciencia que van a dar cuenta de esto, del funcionamiento del campo científico como campo de poder, y operaciones que se dicen ser operaciones epistémicas o epistemológicas, que son burdas operaciones políticas. Entonces, como esta que vos describís, digamos. Entonces, y a veces ni siquiera son, hasta tiene este nivel de virulencia que hasta pierden la elegancia de una buena operación política, ¿no? Entonces, bueno, esa es una ahí la tengo como tercer punto. Es una de las, digamos, desconocer hoy que la discusión epistemológica siempre es política, es desconocer, diría, 50, 60 años de epistemología del siglo XX. ¿Está? Es desconocer grandes obras que prueban desde perspectivas teóricas distintas, con investigación de campo, porque no Cetina fue a investigar cómo es que se hace ciencia en el MIT, no cómo hacen ciencia en filosofía o en sociología, cómo se hace ciencia en el MIT, cómo los grandes premios Nobel de química, de biología y demás van tomando decisiones y van construyendo sus objetos y sus experimentos y producen teoría que después ganan premios Nobel, y se da cuenta que en los laboratorios, en los estudios de laboratorios, ella es una antropóloga, hay sujetos que toman decisiones y que hacen cálculos, vinculados a la posibilidad de optimizar recursos que no siempre son económicos, que son de otra índole, simbólicos, de relaciones. Entonces, digo, desde ella al clásico de Pierre Bourdieu sobre el campo científico francés, que puede estar muy afrancesado y seguramente en estos lares
latinoamericanos pasan otras cosas, pero yo diría, al menos en Argentina, la academia es muy afrancesada, entonces pareciera que estamos leyendo lo que pasa en las universidades en las que trabajamos. La lucha por la autoridad científica siempre es una lucha que tiene dos caras de la misma moneda. Es técnica, tiene que ver con capacidad técnica, pero siempre tiene de otro lado la necesidad de la acumulación de poder para que persista una lógica en el campo, que sea la lógica de quienes ocupan posiciones dominantes. Entonces, eh, para mí la epistemología crítica, por supuesto, el Círculo de Viena y sus herederos desconocen que esto sea epistemología, esto es otra cosa para ellos. Para mí es una herramienta fundamental los aportes de la sociología de la ciencia para entender las operaciones dentro del campo, para entender de dónde viene la verdad, la fuerza de la verdad científica, ¿no? Como dice Bourdieu al iniciar su texto del campo científico. Pero hay otras ideas que tienen 60 años, que son abuelas, o sea, y abuelos, ¿no? Y que pareciera que nos olvidamos porque recaemos en posiciones que desconocen esa producción. Por ejemplo, la interpelación al empirismo, ¿sí? Esta fascinación con la evidencia, ¿no? O sea, mi directora de tesis doctoral, que la quiero mucho, que vive en Canadá, es una argentina, ha escrito hace poco todo un trabajo contra la epistemología de la evidencia. Digamos, en el norte global se insiste con, no hay ciencia si no es ciencia de la evidencia. No digo que no hayan leído a Bachelard con respecto a la idea de que el objeto científico se construye teóricamente. No leyeron a Popper, digamos, ¿no? O sea, no leyeron a sus propios popes, ¿no? A Popper, no leyeron a sus referentes, digo, de Popper en adelante, eh, digamos, la crítica violenta que hace Popper al empirismo, ¿sí? Al empirismo ingenuo, eh, subvierte el lugar de la evidencia. Las evidencias siempre están en un lugar secundario y lo que orienta la mirada es la teoría. ¿Sí? El mundo, digamos, no hay evidencia que sea ateórica. Entonces, bueno, esa es otra problematización no actual, viejísima, desde perspectivas incluso epistemológicas diversas, como puede ser de un Popper a Bachelard, y sin embargo, aún hoy recaemos en estas ideas empiristas, ¿no? Esta idea de recuperar, de dar cuenta del dato, de la realidad, porque ese dato, si es real, digamos, y desprovisto de valores y demás, ese es el dato que es mi evidencia. A tal punto llega, te recuerdo que cuento una anécdota, cuando estaba haciendo mi estancia de investigación en el CES, en el Centro de Estudios Sociales, el centro que dirige Boaventura de Sousa Santos, hice un seminario ahí sobre metodología, y en una de las sesiones teníamos que presentar investigaciones que nos parecieran interesantes y demás, y un colega brasilero trae una investigación que estaban desarrollando, él era economista, que estaban desarrollando economistas de avanzada en Harvard, en Yale, bueno, no sé, era como tenía todos los cánones de cientificidad y seriedad. Era una investigación sobre decisiones, cómo los sujetos tomaban decisiones. Vieron que todo el tema de las decisiones es un tema súper importante en economía. Cuando leíamos la investigación estaba en inglés, bueno, qué sé yo no terminaba de entender. Yo me preguntaba, ¿y dónde están los sujetos? Bueno, la investigación sobre cómo las personas toman decisiones prescindía de las personas, porque trabajaba con modelos computacionales, ¿sí? En donde los que tomaban las decisiones eran los programas de computación, ¿no? Y de esa manera estudiaban las decisiones de las personas. A tal punto llega, digamos, es el sumum, la máxima expresión de justamente esto, de la perspectiva heredada, como dicen algunos, del Círculo de Viena, ¿no? De asegurar datos de la realidad con tanta, digamos, sin ningún tipo de contaminación subjetiva, ni de valores, ni de teoría, a tal punto que prescindimos de los subjetivos, ¿sí? Como si eso además implicara ausencia de teoría, además, ¿no?
bueno, ese es otro elemento, digamos, otro problema como no actual, pero que parece ser no superado. La segunda problematización que tenemos, digamos, como que hay acuerdo, y que aún parece a veces no haberlo, ¿no? Porque seguimos buscando el consenso, es la condición aparadigmática de las ciencias sociales, ¿no? No digo no paradigmáticas o preparadigmáticas, como decía Kuhn, no digo preparadigmáticas, no es que estamos en etapa que nos estamos peleando entre escuelas, pero ya y maduramos, vamos a llegar a ciencia normal y construir paradigma, que es lo que decía Kuhn con respecto a las ciencias sociales, sino lo que han trabajado epistemólogos con posterioridad, ¿no? Esta condición aparadigmática, es imposible llegar a un consenso, es imposible llegar a la etapa de ciencia normal en las ciencias sociales, porque nuestros objetos son objetos permanentemente en disputas, que su condición es una condición de disputa. Solo en un escenario de totalitarismo podría llegarse a una definición paradigmática de una ciencia de la que se trate social, ¿sí? Siempre que estamos en el campo de las ciencias sociales humanas. Si trabajamos, nuestros objetos son objetos que varían, que cambian sus sentidos, que mutan, son objetos de disputas porque son objetos políticos, porque lo que estamos disputando es qué sociedad estamos mirando, qué sociedad estamos intentando comprender y qué sociedad estamos performando, configurando. Entonces nunca podría haber un acuerdo único de cuál es el objeto de la psicología, cuál es el objeto de la sociología, digamos, cuál es la forma de hacer sociología, cuál es digamos, cuál es la matriz disciplinar de la sociología, de la psicología, de la pedagogía, de lo que sea. No habría posibilidad porque esa matriz o sea, no hay matriz, ¿sí? Hay acuerdos parciales en torno a clásicos, van a decir algunos, en torno a escuelas, van a decir otros, pero, digamos, desconfiemos de los grandes acuerdos, de los grandes consensos, porque implica cerrar sentido en torno a los propios objetos, ¿no? En torno a la condición de los propios objetos, clausurar nuestros objetos. El otro aspecto que también, digamos, parecería que estamos absolutamente, digamos, que ya esto es una verdad de perogrullo, pero no lo es en ciertos círculos y circuitos, tiene que ver con entender la ciencia como operación política, ¿sí? Digamos, no se puede, digamos, del círculo, de la escuela de Frankfurt en adelante, la ciencia es un aparato más de, un aparato más, uno de los aparatos ideológicos del Estado, y tiene que definir la ciencia al servicio de qué está. Tiene que definir qué interés la guía, ¿no? En términos de Habermas. ¿Qué interés cognitivo guía a la ciencia? ¿Sí? Si no se explicita qué interés cognitivo guía a la ciencia, el interés que guía a la ciencia es un interés de mantener el status quo. ¿Sí? Si no está explícitamente definido, trabajado, que estamos ante una ciencia críticamente orientada, es decir, una ciencia que apunta a la emancipación de los sujetos, del sujeto individual o los sujetos colectivos, la emancipación del sujeto de los poderes, como dice Habermas, hipostasiados que lo dominan y que lo producen al mismo sujeto, si no estamos, digamos, conscientes de que trabajamos en esa dirección, estamos a favor del mantenimiento del status quo, de la reificación de los sujetos en su condición de dominados, bajo la dominación que sea, ¿sí? Esto tiene también un siglo de vida, ¿sí? Kilos de teoría, grandes autores que lo definen, pero parece ser aún un debate eh, obviado o una discusión que no sé cuántas veces en los equipos de investigación discutimos, digamos, nuestra investigación al servicio de qué está, si está al servicio de mantenimiento del status quo, del control, ¿sí? De más control, de la orientación hacia, digamos, del conocer, del interés práctico, ¿no? De conocer, de comprender al otro, pero para poder dominarlo, ¿no? ¿Sí? Bueno.
Bueno, el otro elemento, el giro lingüístico, ¿no? También, o sea, el poder discutir cuál es nuestra materia prima, con qué trabajamos, cuál es la estofa en la investigación de aquello que trabajamos. Y bueno, a partir del giro lingüístico, de la hermenéutica, la hermenéutica filosófica, de la hermenéutica crítica, de todo ese devenir, también yo estoy diciendo así rápidamente, pero estamos hablando de grandes capítulos del pensamiento, la intelectualidad occidental, por lo menos. eh, y también, bueno, yo no soy una especialista de la filosofía oriental, uno de los puntos de ceguera, pero digamos, el poder comprender que nuestra materia, como cientistas sociales, no son datos, digamos, no son datos con una materialidad, sino que a lo que accedemos es al lenguaje. Y eso, digamos, el mundo está bañado de lenguaje y a lo que accedemos es a ese baño de lenguaje. ¿Sí? Entonces, la condición del lenguaje de nuestros objetos, de los sujetos, y de la posibilidad como sujetos atravesados por el lenguaje de decir algo del mundo, ¿no? Esa es otra condición que también digamos, no es actual, pero aún hoy, digamos, es una reflexión necesaria y una problematización necesaria de instalar, porque persisten aún concepciones de objetividad que van a creer en la existencia, digamos, de objetos aún que escapan al lenguaje. Nuevas perspectivas, digamos, o perspectivas que para mí me las he encontrado en los últimos años y que, bueno, también nos pueden fecharlas como un poco más contemporáneas, tal vez algunas más antiguas, otras más cercanas, pero que podríamos decir que se inician a partir de los 60, de los 70. Eh, bueno, una es el trabajo vinculado a la performatividad de la ciencia, ¿sí? La ciencia no dice el mundo, sino que hace el mundo, ¿sí? Crea un régimen digamos, de externalidades, ¿sí? Acá pongo, bueno, Michel Calón, Bruno Latour, John Law, hay trabajos muy interesantes en ciencias duras, pongo grandes comillas, ¿sí? Hay un trabajo de Anne-Marie Moll sobre la medicina y cómo ella analiza la producción de conocimiento sobre, me acuerdo, la pierna de los diabéticos, ¿sí? El pie diabético, que es una enfermedad, ustedes saben que los diabéticos se lastiman los pies y tienen severos problemas porque no hay buena cicatrización y bueno. Entonces ella analiza en el campo de la medicina, hace una epistemología de la medicina y analiza el pie diabético desde las intervenciones de las distintas ciencias que van trabajando con ese pie diabético. El que hace el análisis de sangre, el que hace el rayo X, el que trabaja su anatomía, el que trabaja, bueno, y cómo cada uno va construyendo un objeto, performando un objeto diferente, ¿sí? Hay un texto precioso de Anne-Marie Moll, hay un texto de John Law, yo hice una nota crítica sobre ese texto y lo puse en la biografía, porque un texto de John Law que está en inglés, que es su metodología desde esta perspectiva, o sea que es todo un texto epistemológico, y es un texto que está ilustrado con los trabajos de Anne-Marie Moll y de otros epistemólogos que parten de esta idea, ¿no? Cómo los dispositivos crean mundos, ¿no? Cómo los dispositivos de investigación producen un mundo posible, ¿sí? Todos herederos de la teoría de redes y el trabajo de Bruno Latour, pero lo interesante de este texto de John Law es que es un texto de metodología, pero que está ejemplificado con trabajos de investigadores en campos de la geología, recuerdo en la medicina, bueno, no recuerdo qué otros campos, pero investigadores que trabajan con objetos parecieran reales, de esos tangibles, pero que analizan desde esta epistemología esa producción de objetos. Así que es muy, muy interesante. Hay colegas coloniales, ahí no voy a hablar mucho, pero bueno, toda la discusión
y la propuesta de Boaventura de Sousa Santos en torno a su ecología de saberes, digamos, esta necesidad de subvertir esa relación problemática que la ciencia siempre tuvo con la opinión, podríamos decir en términos de Bachelard. La opinión era, el sentido común era un obstáculo. Aquí, digamos, la empresa de Boaventura, profundamente fundamentada, con sus detractores, con sus discusiones, con sus detractores dentro del mismo campo de colonial. Pero a mí me parece que es interesante la pregunta por qué relación establece la ciencia, o establecemos los que producimos saberes desde las prácticas y de las lógicas científicas con los saberes que se producen otras prácticas sociales, ¿sí? Entonces, esta ecología de saberes, digamos, es de las problemáticas contemporáneas. En mi estancia en el CES, ahí pude ver, bueno, mucho latinoamericano y mucho investigador africano desarrollando investigaciones desde esta perspectiva, en ciertos campos de saber específicos, en el campo de la salud, había mexicanos, había brasileros, en el campo del derecho también, trabajando como esas ciencias, esas disciplinas, esas humanidades, en el caso del derecho, la medicina, podía, digamos, cómo se podía generar un diálogo entre los saberes, en el caso de los colegas con los que trabajamos, con los que compartí un tiempo, los saberes de los pueblos originarios, por ejemplo, con respecto a prácticas de salud, como recuerdo una colega que trabajaba las prácticas vinculadas al nacimiento, a la natalidad, las prácticas de las parteras y demás, y analizaba también, en todos los casos eran temas de investigación. Ese era un tema. El otro tema eran las prácticas jurídicas en México. Bueno, para los colegas mexicanos pueden hablar más de ese tema. Las prácticas jurídicas en el México rural, en el México de las poblaciones en donde el Estado se ha retirado porque el narcotráfico y esas redes de poder han tomado esos espacios, y cómo ciertos grupos de pueblos originarios han reinstituido prácticas y saberes de justicia propios de su campo, ¿no? Y el Estado habilita esas prácticas y esos saberes. Lo mismo con el tema en Brasil, el tema de las prácticas de mujeres que reciben el don de acompañar a otras mujeres en el momento del parto, y en el Brasil profundo, rural, el Estado ha cooptado a esas mujeres y les ha habilitado para que sean efectoras de salud, ¿no? Entonces, lo que analizaban estos colegas en ambos casos era, bueno, no solo qué tipo de diálogo, de relación se da, no sé si es diálogo, entre ambos saberes, y qué pasa con esta operación desde el lugar estatal, desde el lugar hegemónico, de esta operación sobre esos saberes. Para mí ahí hay otro digamos, novedoso y interesante de seguir explorando. No voy a hablar de la crítica de colonial y de género porque entiendo que hay especialistas, pero digamos, y el CES y el CELEI, digamos, en esto pica en punta en América Latina, con sus invitados, digamos, con los temas que va instalando en agenda, ¿sí? La Academia Argentina en eso, si bien hay desarrollos decoloniales, creo que todavía estamos como muy imbuidos por nuestra matriz más europea, ¿sí? Recién en los últimos años está apareciendo con fuerza. Si bien Enrique Dussel el año pasado estuvo aquí en Viedma, en la ciudad en la que yo vivo en la Patagonia Norte, en Viedma, y Enrique Dussel estuvo desde México con una videoconferencia, pero se cumplían 50 años de la publicación de un libro que a él, en realidad, del dictado de una conferencia que sí la dio en Viedma, una serie de conferencias que dio en Viedma, que después
constituyeron uno de sus primeros libros sobre su filosofía de la liberación, que los publicó en México porque esas conferencias que dio en Viedma y que estaba dando en otros lugares del país, por el motivo de que de que le metieran una bomba en su casa y que debiera exiliarse a México, y bueno, y esto determinó que su vida académica la siguiera en México. Es decir, pero durante muchos años toda la perspectiva de colonial estuvo como bastante ausente o bastante reducida a ciertos círculos. En los últimos años está empezando a tener bastante presencia, porque somos un país, en el caso de Argentina, creo que mucho más que otros países de América Latina, con un Estado creado bajo bajo el sello a fuego, ¿sí? de europeizante, ¿sí? Digamos, todas las instituciones del Estado moderno fueron creadas bajo la idea de que éramos un país europeo, que en Argentina no había negros, que en Argentina bueno, toda la política en relación a los pueblos originarios fue de eliminación, ¿no? Ni siquiera asimilación, sino de eliminación, fuertemente. Entonces, la perspectiva de colonial en la universidad está, pero, digamos, cada vez con más fuerza, pero no tan presente. Lo mismo la perspectiva de género. En el 2015, lo que marca digamos, una diferencia para que la perspectiva de género entre más masivamente a las universidades y que las epistemologías feministas empiecen a ser leídas y que empecemos a mirar digamos, cómo conformamos nuestros corpus bibliográficos en la formación, eh, cómo nuestras formaciones repiten, son formaciones androcéntricas y demás. Fue en el 2015 un movimiento social, como fue el Ni Una Menos en Argentina, un movimiento bastante espontáneo de jóvenes, mujeres, ni siquiera digo feministas, porque está eso, el reconocimiento como feminista es posterior, ante la pandemia de femicidios que hubieron. Eso generó una serie de movilizaciones que entre otras cuestiones generaron esto, que las universidades, que se armara una red universitaria vinculada a género, que las ciencias sociales por lo menos empezara a aparecer fuertemente, digamos, si la perspectiva de género está presente o no en nuestra formación. Y que eso generara que empezáramos a leer a epistemólogas feministas como Sandra Harding. Bueno, para cerrar, digamos, nada, seguramente esto es un punteo y es una conversación y es inacabado adrede, ¿sí? Porque de eso se trata. Inscribirse en la perspectiva crítica que piensa la ciencia como práctica social, que piensa que la tarea epistemológica es una tarea de acompañante reflexivo de la ciencia y de los científicos, y que nosotros mismos, digamos, esto de la disociación que decía el compañero, ¿no? ¿Quién es el epistemólogo o la epistemóloga? En realidad, pienso que tenemos que ser nosotros mismos quienes nos demos la tarea de, mientras hacemos ciencia, interpelarnos acerca de cómo producimos conocimiento científico, cómo lo validamos, qué idea de ciencia, de qué idea de ciencia estamos partiendo, qué, qué, en qué contexto de relaciones sociales se produce esa ciencia, al servicio de quién, qué tipo de interés orienta esa ciencia, eh, qué aportes, digamos, a una comprensión otra de las prácticas de saberes en torno a la inclusión. Yo creo que hay ideas, y acá me parece que sí, y si invito a leer las producciones del CELEC, que de esto hace rato que viene escribiendo, y si uno va siguiendo la obra de Aldo, hay reconceptualizaciones que lo que hacen digamos, volver sobre estos ejes, digamos, desde otro lugar para aportar claridad. Entonces, creo que no sé, los textos de Aldo en los últimos tiempos no dejan de volver sobre estos temas. La primera idea es, digamos, interpelar el esencialismo y el funcionalismo, ¿no? O sea, esos obstáculos, diría, epistemológicos que operan en nuestra manera de comprender los objetos de conocimiento, los campos de conocimiento, los campos de problemas en los que trabajamos. Eh, es decir, volver a mirar nuestras operaciones intelectuales sobre aquello que investigamos,
intentando, digamos, detectar, reconceptualizar, vigilar, cautelar, que no estemos, digamos, que nuestros objetos de conocimiento no sean objetos reificados, producidos por nuestras propias operaciones intelectuales. ¿Se entiende? O sea, cuánto de aquello que decimos que investigamos, cuando trabajamos anormalidad, déficit, nosologías u otras formas, no son más que el producto reificado de nuestras propias operaciones intelectuales sobre el mundo. ¿Sí? Ese es un punto. El otro punto, interpelar los modelos de cientificidad, digamos, interpelar, bueno, las operaciones de cientificidad, ¿sí? Cualquier enunciado que establezca qué es científico y qué no, qué tiene validez y qué no, hay que tener, digo, los aportes de la epistemología nos permiten deconstruir esa operación de cientificidad. La epistemología se encarga de analizar las operaciones de cientificidad, ¿sí? De construir, de problematizar, de polemizar acerca de qué es científico y qué no. Y esas operaciones a qué responden, ¿sí? En qué lógica se generan, con qué criterios, ¿sí? Analizar las propias operaciones, un poco lo que decía el compañero. Esos grupos que están, bueno, justamente analizar esas operaciones. También la epistemología permite, nos hace pensar, por lo menos, en la necesidad de crear otros modos de enunciabilidad. Y este para mí es lo que se viene, ¿sí? Es el punto que debemos avanzar, digamos, es traicionar el lenguaje, ¿sí? Digamos, si hay un espacio en donde resisten los criterios de cientificidad y demás, es el campo de la comunicación de la ciencia, de la forma en que tenemos de generar enunciabilidad sobre nuestras investigaciones. Y ahí es donde hoy me parece tiene que haber una disputa también, ¿no? En las formas en que producimos enunciabilidad en torno a nuestra ciencia. Y finalmente me parece que la otra cosa que, digamos que es otro aporte es la premisa, y acá tomo una frase de Boaventura que para mí concentra su postura y su invitación, que es, digamos, como científicos, no dejar de preguntarnos si estamos haciendo, digamos, si estamos generando una ciencia prudente para una vida decente. La prudencia como valor filosófico, ¿no? La prudencia como valor filosófico de aquel que sabe de su límite, ¿no? La prudencia como, como contrapuesto a una ciencia prudente, como contrapuesto a una ciencia hegemónica, una ciencia con pretensión de totalidad, como una ciencia que desconoce su límite, ¿sí? Entonces, una ciencia prudente es una ciencia que conoce que en tanto actividad humana es una actividad limitada, ¿sí? Limitada. Y además, no esa ciencia tiene que saberse limitada, pero además saberse que la finalidad última es generar una vida digna, una vida decente para con quienes trabajamos. Y nuestras operaciones sobre el mundo no generan dignidad, no generan, digamos, una vida más decente para la población con la que trabajamos, no tiene sentido, digamos, nuestro trabajo, ¿no? Por eso, abstracta en sus desarrollos, hacer trabajo epistemológico es hacer trabajo de trinchera, es hacer trabajo de polemizar, es ganarse algunos, perder amigos, pero bueno, pero me parece que eso también es lo más interesante. Bueno, esto traía, ahora sí nos escuchamos. Acá les dejo después le pasar el PPT atrás, abajo está la literatura y puedo, si a alguno le interesa alguno más que haya nombrado, solo decirme y yo se los comparto. Muchísimas gracias por esta conferencia. Yo estuve tomando harto apuntes acá de varias cosas.
Sí les pediría a los demás que puedan encender sus cámaras, por favor, para que podamos hacer un diálogo con la profesora, y aprovechar esta instancia de poder compartir, y justamente poder conversar sobre temáticas que pareciera que en el trabajo académico son tan centrales, tan inherentes a lo que hacemos, pero me parece a mí, bajo mi opinión personal, que cada vez estamos más lejos de pensar epistemológicamente o desde lo que es el debate mismo de la epistemología en la universidad, versus este Ujú, pragmatismo neoliberal que me parece que se comió la academia, ¿no? Y ujú, había una cosa que yo quisiera un poco como me quedé pensando, varias cosas me quedé pensando a partir de esto, ¿no? Una de esas es la última cita que tú pones de Boaventura Santos Sosa, cuando dice una ciencia prudente para una vida decente. Y eso es el sentido de una pragmática epistemológica, es decir, cómo el saber se encarna en la realidad y genera beneficio para las personas. A veces la gente piensa que la epistemología es algo banal, es algo como de escritorio, como netamente especulativo, y te lo digo porque a mí me lo han dicho, ¿no? Y no tiene que ver con eso. La epistemología en el fondo tiene que ver con lo que va a delimitar los contornos de algo, ¿no? Y si tuviéramos que hacer como una reflexión que yo siempre digo y con mucho pesar es que en la propia pedagogía carecemos de formas de pensamiento epistemológico, entonces eso hace que a veces estemos muy centrados en un intuicionismo que pierde los detalles del fenómeno. Yo quería preguntar a la luz de lo que Marlon preguntaba, de la hegemonía de los grupos, ¿cómo podríamos justamente subvertir eso? Porque los coeficientes de poder de la ciencia están muy claros, o sea, la psicología tiene un peso muy importante en la pedagogía, por ejemplo, pero los practicantes, digo, los investigadores tienen su propio círculo de desarrollo, sus códigos de legitimidad. Entonces, ¿cómo podemos romper contra eso? Porque a veces ideas muy buenas no tienen cabida porque tú no perteneces a ese grupo o no hablan esos términos, ¿no? Hay No, no lo sé, no lo sé. Yo creo que lo primero es reconocer que es una operación política, que es una táctica, una estrategia política, o sea, que no se trata de otra cosa, porque creo que el gran problema es cuando queremos buscar, pensar que, digamos, que la discusión es, o que la cuestión es intelectual, es epistémica, es epistémica, intelectual, pero siempre es estratégica. Yo lo que he visto que hacen algunos grupos, digamos, que hacen algunos grupos, o sea, en estos años de vida, de conversación, porque además, digamos, los círculos de poder no solo se dan entre el grupo tal y el grupo tal otro, sino también, no sé, pasa en Argentina, al interior del propio territorio nacional, entre los centros de poder, que también la epistemología lo explica, ¿no? Entre los centros de poder hay disputas, ¿no? Entonces, no sé si pasan en los países que ustedes, en los que viven, pero en Argentina hay la producción de Buenos Aires, ¿no? De la Universidad de Buenos Aires, la Universidad de La Plata, de las universidades metropolitanas, que ahí está el saber, porque está, como decimos en Argentina, Dios está en todas partes, pero atienden Buenos Aires, y además está la UBA, digamos, entonces esos autores se citan entre ellos, no, digamos, son los popes ellos, y hay toda una actitud de dependencia de gran parte de la intelectualidad del federal, de que siempre miramos, el saber está en esos autores, ¿no? Una vez una colega que es de Córdoba, que es otra universidad muy antigua, pero que disputa, los cordobeses le disputan poder a Buenos Aires, me comentó que ella es del campo de la comunicación social, que ellos han resuelto no citar en sus trabajos a nadie de la UBA. Ellos se citan entre ellos, supongo que los leen a los de la UBA, pero no se citan, ¿no? Que esa era una medida que les habían tomado como medida porque los de UBA no los citaban a ellos. Nosotros que no somos ni la UBA ni Buenos Aires, seríamos en términos futboleros del campeonato B, ni siquiera somos de la A ni de la B, o sea, no estamos ni siquiera. Bueno, nuestra operación justamente es reconocernos de ese lugar, digamos, o sea, decir no somos ellos, somos federales, somos de las universidades chicas, que no es otra cosa que una operación de poder y de hacernos un lugarcito, porque bueno,
Así como en los paneles hay que invitar mujeres, porque si no te citan de androcéntricos, tenés que invitar a alguno de universidad chica, porque si no no te dicen que sos, no sos federal, sos centralista. Digo esto como ejemplo de la operación. Yo creo que hay que pensar en términos militantes y de estrategia, digamos, o sea, y saber que de eso se trata y buscar cuáles son las redes y la táctica y la estrategia para estas cuestiones. Se me ocurre eso. También, por ejemplo, otra operación que lo charlaba la vez pasada con el profesor Portas de la Universidad de Mar del Plata y Suárez, el profesor Suárez, trabaja todo lo que es, de Buenos Aires, pero trabaja lo que es investigación narrativa, ¿sí? Que tienen graves problemas, tienen un doctorado en investigación narrativa. La investigación narrativa tiene mucha presencia en lo que es la educación, lo que es la pedagogía y demás, pero tiene un serio problema para la publicación, porque la publicación de resultados de investigaciones narrativas son las propias narraciones, y no entran en ninguna de las revistas, las revistas le rechazan todas sus producciones porque no son de investigación narrativa. Entonces, ¿qué están haciendo? Creando sus propios circuitos y revistas. Claro. Entonces, tal vez genera circuitos diferenciados, eso puede pasar, pero es no todo. O sea, en esto también, o sea, no sé, no digo que sea la respuesta de saldo, pero pienso que la operación que la operación desde el margen, ubicarse en ese lugar y desde ahí disputar políticamente, creo que puede ser la movida, no sé qué Sí, no, piensan los yo, colegas. Marlon, regálame un segundito, por fin. Yo te lo preguntaba solo porque de alguna manera la idea del margen, eh, es claro, es una táctica, pero es romántica cuando uno la tiene que encarnar. Entonces, Sí, entonces, totalmente. te lo digo yo porque de alguna manera se lee un espacio marginal que a lo mejor tramina si bien trabaja en contaminación, ese concepto de equival que reproducimos lo que el modelo universitario hace en ciertos atributos, a veces se vuelve romántica esa idea cuando la tienen que encarnar. Entonces, lo preguntaba porque a veces los grupos bueno, yo estoy haciendo una lectura errada de lo que es este espacio, pero lo que los grupos hacen en el fondo es crear sus propias reglas de uso y lo que puede entrar dentro de ese circuito, lo que forma parte de sus evaluadores, de sus lenguajes, ¿no? Entonces, a veces lo pensaba como en eso, ¿no? Pero de alguna manera creo que ahí hay algo también en el aparataje institucional que va haciendo que eso funcione. Por lo menos acá en Chile, la idea es muy, también muy afrancesada, muy alemana, muy norteamericana. Y retomando un poco esa palabra de Hugo Semmelmann, que en vida yo lo escuché una vez y me voló la cabeza, era un profesor que no lo invitaban todas las universidades chilenas acá, eh, y él dice, bueno, nosotros cuando leemos latinoamericano no sabemos de dónde escriben. Leemos un francés y lo identificamos, un alemán, pero acá hay una cosa, una amalgama muy grande, dice él. Y ¿Mm? eso para mí fue importante porque pareciera que en ciertos circuitos se reproduce mucho ese dogmatismo, pero que en el Ujú, fondo, y lo más interesante es que se reproduce un dogmatismo, pero no hay ideas que se diversifiquen. Entonces ahí hay algo que se genera mío, que se vuelve como míope. ujú, Simplemente eso, nada más. ¿Sí? Marlon, mm. tú querías aportar algo. Sí, algo chiquito a tu pregunta y el rollo a veces o casi siempre quien hace la pregunta ya tiene la respuesta. Y es que a tu pregunta la respuesta es el CELEI. Pues Ujú, sí, la respuesta es el CELEI. La respuesta es el hecho de que, por ejemplo, yo haya encontrado aquí un lugar donde, donde alojar mi investigación, ¿cierto? Que no lo pude hacer en otro lugar, pero entonces y lo hacemos aquí, y entonces, y entonces vos propones un congreso, y entonces vos propones una publicación, y entonces esa es, pues, armar redes. Bueno, eso chiquito en relación a tu pregunta. Y mi pregunta para la profe Soledad en el modelo de cientificidad llamado la evidencia científica, ¿qué tipo de enunciabilidad hay? Y, y entonces, ¿qué noción de enunciabilidad manejas cuando decís esto de la enunciabilidad?
en la teoría de la evidencia, digamos, en la perspectiva, usando tu palabra heredada del Círculo de Viena, la enunciabilidad es una enunciabilidad em, empobrecida, una enunciabilidad que busca reducir al máximo el malentendido, una enunciabilidad que usa recursos de la matemática, por ejemplo, digamos, de lenguajes formales, matemática, lógica, digamos, más, digamos, cuando puede echa mano a ese tipo de enunciados, porque justamente eso, digamos, la idea es reducir al máximo la posibilidad de que algo de lo humano se inmiscuya, algo del malentendido, de la diversidad de perspectivas, eso, Es que el olor humano ¿eh? que no aparezca en el científico lo humano, Total, y ese mundo no humano es el mundo que construyen. totalmente, Un mundo total, un mundo sin sin sujeto. sujetos, totalmente. Un mundo sin olores, sin relieves diferentes, un mundo sí. Y la nueva visibilidad, yo creo que tiene que trascender el lenguaje, que tiene el lenguaje escrito, el lenguaje oral, creo que tiene que trascender, tiene que ir por el campo de las imágenes, el campo de otras formas de expresión, que no lo sé, digamos. Me parece que por ahí va, digamos, otras formas de esto, de expresar el mundo, ¿no? Otra forma de enunciabilidad que aloje la multiplicidad del mundo. Ahí, bueno, en esto los franceses rápidamente se dieron cuenta que si había que renovar la filosofía, había que renombrar el lenguaje, había que renovar el lenguaje, ¿no? Digamos, una de las grandes operaciones de todos los filósofos, podemos decir, franceses del siglo XX, un punto en común es que ellos advirtieron que para renovar la filosofía, para hacerse nuevas preguntas, tenían que ir renovar la forma de escribir filosofía. Y fueron a estudiar entonces el teatro de la crueldad, fueron a estudiar, digamos, otras formas de expresión, pero para renovar la filosofía, para renovar las formas de pensar, ¿no? Y creo que las ciencias sociales nos encontramos en la misma brecha, en el mismo momento, digamos. O nos vamos hacia una forma de expresión logarítmica, ¿sí? Yo creo que es el final, digamos, una expresión donde nuestras teorías se expresan en términos logarítmicos, o nos animamos a renovar nuestras formas de escritura, a eso, a transgredir y a ver otras formas de expresión, ¿sí? Estoy empezando a leer sobre el trabajo de Christine von Berger, que es una autora que trabaja en investigación narrativa, y ella trabaja todo con fotografía, por ejemplo, ¿no? Toda la expresión a través de la fotografía, o otras formas de expresión. Te estaba justo leyendo ahora. Me parece que hay que ir por otras formas. No sé cuáles son, pero si no renombramos las formas de enunciabilidad, difícilmente podamos renovar las formas de pensamiento, ¿no? Y de eso me parece que se trata. Muchas gracias, Sole. ¿Alguien más que quiera hacer algún comentario, alguna pregunta en relación a su proyecto, algo que la profesora haya abordado en su charla? Eh, Buenas noches, Aldo. Buenas noches, maestra Soledad. Bueno, yo te estoy llevando a cabo un trabajo de investigación en el doctorado y también en el postdoctoral relacionado a una interpretación cualitativa, empleando las metodologías de estos paradigmas, ¿no? Entonces, la hermenéutica ayuda a hacer todo un proceso de interpretación. En este medio educativo social al cual yo pertenezco, lamento decirlo, pero es así, desestiman la investigación cualitativa, ya que está sujeta, y siempre lo mencionan, lo señalan y así, ¿no? Es muy subjetivo, es lo que mencionan ellos, ¿no? Es demasiado subjetivo. Entonces, ¿cómo o qué elementos debo considerar yo para fortalecer justamente más bien la voz que quiero llevar de las mujeres, de aquellos lugares étnicos, aquellos lugares alejados donde están invisibles y quizás sometidas a una serie de este, discriminaciones? Mm.
La verdad que esa es la complejidad de cuando uno piensa la ciencia como práctica social, en donde uno no hace ciencia en el aire, no hace ciencia, sino que hace ciencia en contextos institucionales, con lógicas institucionales, con tradiciones teóricas, epistémicas, metodológicas. Esa es la complejidad, porque la validación va a estar en esas reglas de juego. Entonces, la pregunta que si yo te diría, hacer el doctorado en otro lado, digamos, no pienso eso, porque justamente, digamos, pensar que uno puede, bueno, vos conocerás el lugar, yo no lo conozco y no quiero ser, pero básicamente es una pregunta que uno tiene que hacerse, ¿no? Digamos, si esto lo va a validar, la ciencia es una práctica social, esto implica que tu doctorado para terminarlo va a ser bajo ciertas reglas de juego, entonces hay una decisión que se hace con esto. Mira, pienso en el colega que es psicoanalista, yo tengo varios en la carrera y varios colegas que son psicoanalistas, lacanianos, y por supuesto su investigación desde el psicoanálisis lacaniano no puede encajar nunca en ningún formulario de la Secretaría de Investigación. Nunca encaja. Entonces, ¿ellos qué dicen? ¿Cuál es su táctica? Escriben algo para la Secretaría de Investigación, su investigación, lo que publican, lo que les interesa, lo que desarrollan, va por otro lado y así, digamos, o sea, hacen esa disociación como estrategia. Entonces, bueno, para conseguir el subsidio, la aprobación, lo que hacen las cuestiones en términos de lo que las reglas de juego les permiten, les exigen o les ponen como condiciones, pero porque saben que esa es la condición para hacer otra cosa, que es lo que ellos les interesan. Esa es una estrategia posible. Otra estrategia posible es esto, es decir, no juego este juego porque me interesa y hago otra cosa. Hay muchos que no hacen investigación académica. No quiero decir que no publiquen, que no hagan también investigación por fuera de las reglas de la academia. Entonces, Elizabeth, digo, yo creo que ahí no hay, no sé, esto lo pienso más allá de la teoría, como investigadora, como también alguien que habita instituciones que le ponen sus pautas, sus normas, porque terminado el doctorado, si vas a investigar en una universidad, también te vas a encontrar con las pautas, las normas del formulario de investigación, del que subsidia la investigación, etcétera, etcétera. Entonces, ahí como o uno no se presenta, no juega esas reglas y busca un lugar en donde las reglas que a uno le interesa sean reglas que sean reconocidas, entonces donde busca un doctorado donde la investigación cualitativa por lo menos sea reconocida porque hay 100 años de trabajo de investigación cualitativa, hay media biblioteca que avala, digamos, hay handbooks, aún el mainstream, aún los lugares de poder más concentrados de la academia de los países centrales reconoce la investigación cualitativa. Yo no sé dónde está haciendo el doctorado, o sea, uno podría tirarle por la cabeza todos esos libros y arriesgarse a no aprobar el doctorado, o podría decir, no, me voy a un lugar donde me lo aprueben, o podría decir, bueno, hago para ellos una cosa y para mí otra cosa. La verdad que ahí es el punto donde somos investigadores que tomamos decisiones, nosotros, pero también los de la MIT, digamos, esto también quiero decir. El texto de Norcetina, de Karim Norcetina, que es una investigación preciosa, mostraba que en el MIT también estas mismas preguntas se lo hacen. ¿Qué hago? Investigo esto, pero mira, la empresa tal me financia tal máquina. Entonces, ajusto mi investigación para que vaya justo con esa empresa. Digamos, así se hace ciencia, no es que la ciencia se hace de otra manera, no es que la ciencia la hace alguien, un libre investigador, pensador, que hacen la ciencia en el aire. La hacemos siempre bajo condiciones epocales, institucionales, de tradición de formación nuestra, bueno, y en ese contexto vamos tomando decisiones, y con esa decisión tenemos que estar, la epistemología nos hace pensar en esa decisión, y cómo esa decisión impacta en nuestro producto. Saberlo por lo menos, ¿sí? No sé si contesté, perdón. Sí, Elizabeth. Sí, gracias Soledad, muchas gracias por la respuesta. Sí, además que ahí hay un énfasis también que hay veces hay círculos de reproducción donde uno habita los programas, entonces eso es lo más peligroso, ¿no? Entonces eso como que hay idea que norma y les establece y se entiende que tal cosa es de esa manera, ¿no?
Y eso está también en la forma en que investigamos las cosas. Uno, dos, tres tiran una idea, 100 la reproducimos y dos la cambian. Entonces también estamos atrapados en ese círculo de reproducción que hay que aprender a ver, círculo de reproducción epistémica. Rodolfo, tú querías intervenir. Sí, sí, buenas tardes. Bueno, pues felicitar primero a la doctora Soledad, me encantó la presentación y cómo lo que expone, y me hace mucho eco porque, bueno, pues es algo de lo que yo estoy, bueno, no haciendo precisamente epistemología, pero tiene relación con el trabajo que estoy realizando aquí en el marco de la estancia postdoctoral en el CELEI, ¿no? Y es un poco, y yo lo entiendo así, con base en lo que dice Sole, ¿no? Vamos a politizar un poco la epistemología, ¿no? O sea, sacarla un poco de la academia ahí donde bueno, nos ponemos a discutir cosas que están ahí en la estratosfera y cómo eso de repente pues pareciera que solamente es, como es mero conocimiento, es totalmente neutral, ¿no? Entonces, como estamos filosofando y estamos poniendo las reglas del juego, esas reglas del juego son neutrales por ser científicas y por tanto son totalmente verdaderas, ¿no? Y eso y al ser verdaderas también son universales. Y de repente eso niega precisamente otras formas de conocimiento, otras formas de referencia, ¿no? Entonces, la idea, y con estos cierros, o sea, ¿con qué me quedo yo de esta charla? Bueno, hay que empezar a hacerlo más terrenal y eso implica politizar también la epistemología, o sea, ver que es una cuestión de un terreno, de un espacio que también es de lucha y de sentido, que es político y que tiene que ver con nuestra existencia. Así que bueno, muchas gracias, y muchas felicidades. Esa dinámica académica, cómo nos termina haciendo tropezar con la misma piedra, sufrir por las mismas cosas de siempre, digamos, no salir, gozar con ese lugar, ¿no? Que tenemos. Me parece que nada, eso digo, me parece que cuando decís la práctica es esto, ¿no? Es en nuestras comunidades, con nuestros grupos, con el grupo de al lado, digamos, no es muy lejos, ¿no? La disputa. Por eso es polémica, no es para hacerse amigos, eso está seguro, digamos, no es para hacerse amigos. De hecho, en esa misma línea de lo que Sole comenta, es muy común el argumento en el feminismo que solamente tendrían que investigar o escribir sobre ese tema mujeres, ¿no? Años atrás, yo cuando tenía como 25 años fui a un congreso y en la misma mesa se sentó un señor que habló sobre cuestiones de homosexualidad. Entonces yo le pregunté y dije, pero bueno, no es necesariamente estar en esa condición para hablar sobre esto, ¿no? Eh, y él como que se enojó y me hizo recordar eso un poco lo que tú comentas, pero también eso es parte de la ceguera. De hecho, ayer revisaba un texto de Jill Collins y ella dice, no porque algo nos guste, ella en epistemología de la interseccionalidad, no porque la que hablamos de, ¿se acuerdan de feminismo negro de ella? Ya. No porque algo nos guste, quiere decir que lo entendemos realmente. Y esto es muy problemático para los marcos epistemológicos, porque a veces la gente cree porque el tema le llega, le impacta, creemos que lo conocemos realmente, ¿no? Y desde otro punto de vista, bueno, aquí la profesora que tú estabas mencionando, ¿no? Está encubierta ahí. Lo que quiero decir es que y otra cosa importante que ella dice en ese texto es que cuando nosotros sacamos la nariz de nuestro campo habitual de trabajo, somos capaces de ver otros fundamentos cognitivos y creo que ese es el reto epistemológico para quienes hacemos educación, porque aquí había una cosa bien importante que tú señalabas, Soledad, que esta cuestión paradigmática, que en el fondo yo me sentí muy identificado con esa idea, dije, aquí está cuando yo digo que la inclusión no puede definirse en los paradigmas de cualquier disciplina, y no puede ser un objeto cerrado porque son objetos políticos que se están performateando, tú lo dijiste de manera muy bonita, permanentemente. Y eso me hizo a mí como wow, decir wow, no estaba tan equivocado con tratar de mirar eso, ¿no? Porque a veces la gente quiere catalogarte, ya tú haces humanidades, haces interseccionalidad, haces postcolonialidad y eso tiene sus reglas, pero el problema es que los fenómenos más complejos atraviesan o tienen múltiples convergencias, ¿no? Entonces, eso me encantó, no sé si podrían comentarnos algo más, por favor. Sí, esa idea de paradigmático lo trabaja Solari, yo tengo el texto ahí, lo señalé en la bibliografía, si te lo puedo pasar, y justamente va a discutir con Kuhn esta idea de Kuhn de que las ciencias sociales y humanas estamos en etapa pre-paradigmática, ¿no? Como si fuera posible llegar a un momento de ciencia normal, de acuerdo de matriz disciplinar, de acuerdo de un lenguaje único, de unas metáforas únicas, de una heurística única,
etcétera, etcétera. Y él dice que justamente por esta condición de que en las ciencias sociales son aparadigmáticas, es imposible, la tiene que ver con esto, es imposible llegar a ese consenso por la condición de nuestros objetos. Son objetos que diría Norbert Elias, ¿no? Son objetos, sistemas dinámicos, abiertos y autopoéticos constantemente, digamos. Cerrarles una, digamos, pensar en un acuerdo, un consenso de comunidad acerca de cómo de cuál es su heurística, cuál es su definición, su forma, los problemas los, típicos y las formas típicas de resolverlos, sería acallar limitar esa vitalidad que tienen los problemas de las ciencias sociales y humanas. Por eso a mí me parece muy interesante después les paso el artículo, si quiere esto que dice, es un capítulo de un libro, pero lo tengo escaneado, lo que dice Roberto de Folari de solo en sociedades totalitarias, porque a veces finalmente en sociedades totalitarias que se clausure esa vitalidad, digamos, o que se desconozca esa vitalidad, podría haber ciencias sociales y humanas en etapa de ciencia normal. Y bueno, y creo que es una gran alerta. Bienvenida a la discusión, siempre es una discusión que promueva, bienvenida esa incapacidad de clausurar, ¿no? Y además están los grandes pensadores, digo, ¿cuál es la potencia de los grandes pensadores que que no clausuran, que te dejan abierto, que cuando crees que encontraste la definición, ¡fua! No fue así, digamos, me parece que dejan abierto para dar lugar a esa vitalidad que tienen nuestros objetos por su complejidad, por su capacidad de autopoiesis, por su capacidad de mutación, de transformación, de devenir. Bueno, eso, no sé si aporto mucho más, pero a eso refiere. Y para mí, nada, yo ahí te refiero al autor, a Roberto, y también tengo la disponibilidad de si queremos algún día hacer un contacto con él para profundizar, podríamos convocarlo. Está jubilado ahora, así que puede estar con más tiempo. Súper, Sole, muchas gracias. Sí, nosotros en el 2020, en lo más crítico de la pandemia, le entregamos nuestra humilde distinción de honoris causa, así que conocemos parte de la obra del profesor Follari y de todos modos, sí, te vamos a cobrar la palabra en algún momento. Eh, Aquila, tienes tu mano arriba, adelante. Gracias, Aldo. Buenas noches con todos los presentes. Bueno, gracias, Soledad, por por las ideas, los pensamientos vertidos en cuanto a lo que es epistemología. Definitivamente vemos que todavía a nuestra sociedad es lo que falta desarrollar básicamente un pensamiento divergente, ¿verdad? Por ejemplo, tengo digamos, una duda en cuanto a cómo desarrollar, por ejemplo, en cuanto a mi proyecto que vengo desarrollando, como es, por ejemplo, desarrollo de circuitos neuronales eh, en referencia con la comprensión lectora. Pues básicamente veo que la mayoría de mis colegas está relacionado, por ejemplo, con toda la parte gramatical, sintáctica, con la gramática generativa de Chomsky, pero como que es medio complicado entenderlo porque siempre se basa en la parte sintáctica, ¿no? Digamos a la primera parte. Sin embargo, leyendo a Daniel Cassani nos indica, pues, por ejemplo, ¿por qué no asociarlo con este enfoque sociocultural, en la cual, por ejemplo, el estudiante ya debería tener en cuenta qué relación tiene en nuestra vida cotidiana? Lo cual hago una relación, por ejemplo, cuando mencionabas que la epistemología es relacionada a la ciencia y la ciencia con la vida cotidiana. Asimismo, por ejemplo, podemos notar en cuanto a lo que es una discusión o a lo que genera una problematización. Si bien es cierto que, por ejemplo, revisando algunas bases neuronales, menciona, por ejemplo, lo que es el circuito cortical fijo, en la cual pues muchas personas no quieren cambiar su postura, la forma de aprender, porque piensa que es una verdad absoluta. Ahora, teniendo en cuenta este proyecto,
Yo sé que voy a tener muchas dificultades, empezando de mis mismas estudiantes, empezando por los mismos padres de familia, en la cual, por ejemplo, ya tratan de enmarcarlo de que no pueden, pues no pueden. Sin embargo, sí se puede, ¿no? Ahora viendo por la parte, por ejemplo, económica, cuánto me gustaría, por ejemplo, ver a través de la neuroimagen cómo están iniciando, si realmente el hemisferio cerebral izquierdo están desarrollando, o es que de repente existe un tipo de afasia o dislexia, realmente es un trabajo bien fuerte. Entonces te comentaba eso para que tal vez me puedas dar algunas orientaciones en cuanto a lo que estoy procurando realizar en mi institución educativa. Gracias. Gracias, Aldo. Bueno, Aquila, no sé, es un mundo que para mí digamos, es muy lejano, ¿no? A lo que yo trabajo, pero voy a hacer dos aclaraciones que sí me parecen importantes para vos, digamos, y para todos, y porque es una confusión muy común cuando uno empieza a trabajar epistemología en los cursos de posgrado o en el grado, que es que los estudiantes o uno mismo cuando se inicia la epistemología cree que en la epistemología va a encontrar respuestas científicas. ¿Está? Es decir, que la epistemología te va a decir cómo resolver esta cuestión de entre la neurociencia y la lectura. En realidad la epistemología, esto que yo decía, de que es una meta reflexión, es una meta disciplina. Es decir, vos encontrarás, de acuerdo a tu teoría, a tus métodos, a lo que vos te propongas como investigadora, ciertos resultados en relación a esto tan específico que es la neurodiversidad y las prácticas de lectura y escritura, que no sé cómo era el tema, ¿no? La epistemología te va a hacer pensar, digamos, te hará reflexionar, te hará preguntas acerca de, por ejemplo, ¿estás segura que la imagen, o sea, qué es eso que la imagen registra? ¿Tiene algo que ver con 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 lo que vos estás mirando de la práctica de lectura y escritura? Ese vínculo entre lo que la imagen registra y lo que pasa, ¿tiene sentido? No sé, yo te escuchaba a vos y pensaba en Anna Marie Moll, en sus estudios y en sus estudios sobre esto. ¿Qué registra la imagen de un encefalograma, de qué es lo que está registrando? ¿Qué decimos cuando decimos afasia, cuando decimos, qué estamos registrando ahí? Sacar, digamos, interpelar esas categorías, esos conceptos y las relaciones que estamos estableciendo entre esos conceptos y otros que parecen venir de otro campo, entre la práctica de escritura, lo sociocultural y demás, ¿no? Me parece que la epistemología te va a servir para interpelar, para hacer preguntas a la construcción que vos hagas de un aparataje, de una propuesta teórica, metodológica, de intervención, ¿sí? No te va a decir cómo hacerlo, no te va a decir cómo hacerlo, te va a servir para analizar qué es lo que hiciste, las decisiones que fuiste tomando, desde qué lugar las tomaste, en qué contexto, cómo, digamos, esa reflexión te permite la epistemología, ¿no? Pensaba en eso, pensaba en esta, te va a permitir pensar de dónde viene la fuerza de querer mirar qué parte del cerebro te registra un electro, digamos, y de dónde viene esa fuerza de que vos le des valor a eso, ¿no? Y si tiene valor o no tiene valor, digamos, esa es la interpelación que hace la epistemología, a las decisiones que vos como científica estás tomando para producir conocimiento sobre un aspecto de la realidad que a vos te interesa, te interpela y demás. Las decisiones teóricas, metodológicas, ¿sí? Eso es lo que la epistemología te va a permitir mirar. Y gracias por la pregunta. Gracias, Soledad. Bueno, sí, definitivamente ya me diste la idea. Efectivamente, cuando te hablaba de un enfoque sociocultural, obviamente va a estar partiendo a partir de mis estrategias con las que voy a realizar. Ahora, cuando yo te hablaba, por ejemplo, de la parte de la neuroimagen, es que la idea es seleccionar estudiantes que realmente no entienden lo que leen,
no comprenden. Ahora, el asunto es que yo voy a elaborar una prueba de diagnóstico más o menos teniendo en cuenta en qué situación se encuentran ellas. Ahí es donde voy a tener que profundizar lo que me indicas, ¿no? Porque realmente la idea ya nació, el proyecto ya nació. Sé que es realmente algo un poco más, digamos, buscar el origen en cuanto a ello, porque también justo hablé con algunos psicólogos, en la cual, por ejemplo, me pueden dar alguna a tal vez alguna ayuda en cuanto, porque ellos son prácticamente los llamados a esto, en cuanto, por ejemplo, a identificar a estos chicos con este tipo de dificultades de aprendizaje. Ahora, yo básicamente soy, pues, bueno, docente del área de comunicación, pero me interesa llegar a ello, el por qué, ¿no? Y gracias, porque definitivamente esta parte de la epistemología me va a permitir hacer una reflexión y cómo partir, ¿no? Tomando en cuenta estos datos que tengo. Una vez más, gracias. Bueno, Sole, gracias aquí, las gracias a todos. Yo no sé si hay alguno más de ustedes que quiera intervenir, sino ya para ir cerrando. eh, bueno, de manera particular quiero agradecerte, Sole, por habernos acompañado, por darnos esta panorámica, porque nosotros en las sesiones, a diferencia de lo que se hace en otros procesos de postdoctorado, acá ha habido un ciclo de concesiones formativas donde hemos discutido cuestiones ligadas a la epistemología más bien emergente, no tanto desde el punto de vista normativo o más desde la historia y la filosofía de la ciencia, esa es la mejor expresión. Y era súper necesario tener esta mirada, esta panorámica, y qué mejor que contigo que has venido trabajando, enseñando hace tanto tiempo esto. Así que más que agradecerte, evidentemente este video después va a estar en el campus virtual, pero también lo vamos a poner al aire, vamos a cortar esa parte de ese comentario, así que tranqui, ya, no, sí, tranquila con eso y bueno, más que nada agradecerle a todos quienes se conectaron, quienes se mantuvieron allí y bueno, eh, no sé si alguien más quiere comentar algo, Sole, tú, Cristina, adelante. Sí, muchas gracias, Aldo, muchas gracias, Soledad, por esta conversación. Yo me quedo con muchas notas, yo me quedo con más preguntas. Realmente este programa para mí significa la oportunidad, representa esa oportunidad para hacer ese vínculo que hace un momento mencionabas aludiendo a Boaventura de Sousa con estas comunidades epistémicas que nos interpela, pues, este contexto sociocultural. Ahorita mencionabas a Bárbara Cetina, ¿sí no? Cetina, sí, Nor no, Cetina, Cetina. Karim Nor Cetina. Sí, sí, sí. Interesante esta concepción también de nuestra práctica, más allá de las aulas, más allá de esta concepción que mencionaba Saldo, pues esta vertiente filosófica que si bien importa este proceso reflexivo, es esta práctica o esta diversidad de prácticas en nuestros proyectos, en nuestras investigaciones, eh, cómo poder transitar, pues aun cuando tenemos estas reminiscencias de la ilustración, pues, o sea, cómo transitar y cómo movernos en estas otras posibilidades de construir conocimientos, ¿no? Esas son las notas que yo me llevo para el propio proyecto, porque, bueno, tiene que ver con quiero aprender de proyectos educativos como los grupos en los programas educativos de Cherán, comunidades interculturales, en resistencia acá en México, y la propia comunidad zapatista, ¿no? Que han creado y están con una vertiente de una educación autónoma, y a mí me gustaría analizarlos desde esta dimensión, ¿no? Epistemológica. Desde acá es como
como le estoy tomando las notas, ¿no? Muchas gracias, Soledad, y gracias también, Aldo, por hacer posible pues estos encuentros, ¿no? Que bien son abiertos, porque no me quedo con respuestas, pues, sino al contrario, me quedo así como con esas ganas de seguir dialogando, de seguir buscando mayores referentes desde lo crítico, pero también desde lo sensible. Muchas gracias. Gracias. También la investigación epistemológica puede ser una investigación en sí misma, digamos, no solo la epistemología es ese trabajo reflexivo que como científicos, digamos, es necesario que hagamos para pensar esta ciencia prudente para una vida decente, ¿no? Sino también en sí mismo puede ser una empresa teórica, un tipo de investigación que es teórica, preponderantemente teórica, digamos, puede ser, digamos, una opción de un tipo de investigación, eso quiero decir. Entonces, bueno, creo que tal vez no sé yo tu proyecto por dónde va, pero también esa es una opción. Bueno, y ahí me piden el artículo, se lo voy a pedir a Malú, a mi directora, y se los voy a pasar. Está en francés porque ella vive en Canadá y no lo tiene traducido. No lo puedo traducir si quieren, pero sí, se lo mando, sí, sí. Allá la disputa es esa, está muy fuerte en el norte, muy con la influencia de Estados Unidos, todo lo que es el trabajo por evidencia, ¿no? Así que, y ella hizo un análisis crítico a eso, así que se lo voy a pedir y lo voy a traducir si quieren. ¿Cómo se llama la profesora, Soledad? Marta Anadón. Yo no sé si está publicado en algo abierto o no, porque también allá las líneas, las lógicas son otras, ¿no? Entonces, no sé si lo hicieron publicar en un artículo abierto o cerrado, no sé bien, pero le voy a pedir. Muchas gracias. Bueno. Bueno, chicos, chicas, llegamos al cierre de esta conferencia. Recuerden que el próximo lunes tenemos la conferencia del profesor de la UNAM sobre filosofía política. Así que nada, Sole, muchísimas gracias por Gracias a ustedes, acompañarnos. un gusto, un placer, así que gracias y ojalá que esto sea nada, una conversación en donde ustedes podamos seguir articulados y pensando cosas. Con algunos de ustedes nos estamos cruzando en otras iniciativas y eso está buenísimo, así que nada, gracias. Sí, Adiós. bueno, Gracias, Aldo. gracias a ti, Adiós. Sole. Pasen feliz noche. Nos vemos. Adiós, adiós. Cuídense. Chao. Chao.